Hola niñas y niños del cuarto A, esta es una cápsula resumen de lo que trabajamos hoy día en ciencia. Voy a pedir que escribas la fecha y el objetivo en tu cuaderno. Y hoy día lo que trabajamos fue, conocimos un poco de cómo se adaptan los seres vivos en el ambiente. Y esto también va relacionado con el tema de los ecosistemas, que fue la última clase que tuvimos online. Y la idea es conectarlo, ¿cierto?, con los seres vivos y ver cómo ellos se tienen que adaptar al ambiente en el que viven. Y para eso recordamos o activamos conocimientos previos con las siguientes preguntas. ¿Qué es un ecosistema? Bueno, un ecosistema es el lugar físico donde viven los seres vivos y los seres no vivos, ¿ya? Recordemos que los seres vivos dependen de los seres que no tienen vida. Por ejemplo, los animales y las plantas dependen del sol, dependen del agua, algunos seres vivos necesitan las rocas para vivir, ¿ya? Es decir, los seres vivos se interactúan o se relacionan con los seres que no tienen vida. Y algunos seres no vivos, por ejemplo, son el sol, el agua, ¿ya? Recordemos que los seres no vivos no tienen vida, ¿ya? Y los seres vivos, en cambio, sí tienen vida porque se nacen, se desarrollan, se reproducen, mueren. Y aquí comenzamos a conversar sobre las adaptaciones de los seres vivos. En la naturaleza nos referimos por adaptación de los seres vivos o adaptación biológica al proceso en el cual estos últimos desarrollan la capacidad de sobrevivir en un entorno diferente, variando sus estrategias e incluso sus características físicas en pro de conservar la vida. Es decir, los seres vivos se adaptan para sobrevivir en el medio ambiente, ¿ya? Esa es la finalidad de adaptarse. Y existen diferentes tipos de adaptaciones. Están las que son las morfológicas o estructurales. Ocurre cuando se varía el cuerpo mismo de la especie, es decir, cuando el cuerpo varía anatómicamente, tanto en la pérdida o ganancia de miembros, especialización de los mismos o desarrollo del mimetismo y coloraciones crípticas. Son palabras un poquito complicadas, pero vamos a ver un ejemplo. Las espinas de los cactus. En ambientes tan hostiles, es decir, tan difíciles como los áridos, la vegetación se ha adaptado para protegerse más intensamente de los eventuales herbívoros y también de la radiación UV y el exceso de calor. Las espinas son hojas adaptadas a una nueva forma. Son filosas y puntiagudas que defienden los tejidos de los animales y de paso brindan una superficie a la condensación del agua que en esos lugares no es muy abundante. Es decir, las espinitas de los cactus ayudan a protegerse de los herbívoros, es decir, para que los herbívoros no se las coman, y también permiten, ¿cierto?, ir acumulando y guardando agua, porque recordemos que en los sectores áridos, como en el desierto, el agua es escasa. Otro tipo de adaptación son las fisiológicas o funcionales. Fisiológica viene de físico. Son las que tienen que ver con alteraciones en el funcionamiento interno de los organismos, tales como el desarrollo de nuevos órganos, nuevas enzimas u hormonas para satisfacer una necesidad específica dentro del cuerpo derivada del cambio en el entorno. Ejemplo, la glándula de sal de las iguanas marinas. Dado que se trata de reptiles que volvieron al mar en el curso de las generaciones, sus cuerpos no estaban adaptados inicialmente para la cantidad de sal que absorbían del agua marina, que acumulaban en su sangre y era potencialmente nociva. Así que sus cuerpos, con el pasar de los años, desarrollaron una glándula en la que poder acumular la sal y expulsarla. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a la iguana? ¿Cierto? Como no estaba adaptada para vivir en el agua y absorber la cantidad de sal marina, ¿cierto? Ellas desarrollaron una glándula para poder acumular y después expulsar la sal. Esa es una adaptación fisiológica. Eso tuvo que hacerlo la iguana ya para poder sobrevivir en el agua marina. Otra adaptación es la etológica o de comportamiento. Como su nombre lo indica, se refiere a los cambios comportamentales que las especies adoptan y transmiten a su descendencia para garantizar el éxito reproductivo y la supervivencia. Bien puede tratarse de mecanismos más efectivos de cortejo, modos de alimentación que implican menos riesgos, etc. Por ejemplo, el cortejo de las aves del paraíso. Estas aves del género Paradiseidae, perdón la palabra, es muy difícil, desarrollaron con la generación un mecanismo de cortejo, en el que extienden su plumaje muy colorido y lo acompañan de danzas elaboradas.
Este cortejo permite que las hembras de la misma especie reconozcan a los machos disponibles para aparearse y se evita así la hibridación con especies de aves similares. Esta adaptación conductual minimiza la cantidad de híbridos y maximiza la supervivencia de la especie. Es decir, también está la adaptación de comportamiento, en donde las aves, por ejemplo, el ave del paraíso, abre sus alas para poder llamar la atención del macho y así poder aparearse, ¿ya? Y también se evita que estas aves se apareen con otras que son distintas a ellas, ¿cierto? Y salen especies híbridas. La idea es que se mantenga la especie y por eso estas aves hacen estas danzas y este plumaje para poder atraer a los machos. Y aquí tenemos la ave del paraíso que está emplumando, ¿cierto? Está abriendo sus alitas y empieza a hacer un baile a través de danza, ¿cierto? Para poder llamar la atención del macho. ¿Qué te voy a pedir ahora? Que tú escribas en tu cuaderno el título Tipo de adaptaciones de los seres vivos y escribe que existen 3 tipos de adaptaciones. Las morfológicas, ¿cierto? Que fue la que dijimos que en este caso, por ejemplo, el cactus o también está el camuflaje, ya le permiten poder salvarse de sus depredadores. Están las adaptaciones fisiológicas, en donde hay animales que han tenido que cambiar, ¿cierto?, su físico o algunos órganos para poder adaptarse. Y están las adaptaciones de conducta también. Estas adaptaciones que para poder sobrevivir en el ambiente tienen que realizarlas los animales. También te voy a dejar y lo voy a subir al Classroom. Es un video ya que es un poquito largo, pero yo te voy a recomendar que lo veas hasta la parte de los animales, porque después habla más que nada de las plantas, ¿ya? Y es un video que habla de las distintas adaptaciones que tienen algunos animales. Te voy a invitar a que lo veas para que te quede un poco más claro lo que hemos estado conversando. Y la actividad que desarrollamos, eran 2 actividades, pero solo alcanzamos a realizar una, es que tienes que ir a la página 67 de tu cuaderno de actividades de ciencia de cuarto básico. Y esto es lo que te va a aparecer en la página 67. Tú tienes que leer aquí la pregunta y hacer lo que te piden. ¿Qué tipo de patas tendrá un animal que habita un ecosistema acuático y terrestre? Píntala. Mira bien las imágenes. ¿Cuál de estas patitas le permitirá al animal poder vivir en el agua y en la tierra? La otra actividad, tú tienes que observar las características de las siguientes aves. Tenemos aquí 2 pájaros, 2 aves, un pájaro carpintero y un loro. El pájaro carpintero se alimenta de larvas e insectos que encuentra bajo la corteza de los árboles. El loro se alimenta de frutas y semillas que se encuentran en la rama de los árboles. Fíjate bien en el pico que tiene cada uno de estas aves. El pico del pájaro carpintero es alargado y le permite, ¿cierto?, poder sacar larvas e insectos. Y el loro tiene un pico que es curvo, que es más pequeño, por lo tanto, le sirve para recolectar frutas y semillas que se encuentran en la rama de los árboles. Una vez que observaste las características de las aves anteriores, en la letra A te pide que tú interpretes. ¿Qué ocurriría si el pico del pájaro carpintero tuviera la forma del pico del loro? ¿Qué ocurriría? ¿Podría alimentarse de larvas e insectos? ¿Por qué? Piensa ahí y escribes tu respuesta. Recuerda escribir respuestas completas y con mayúsculas. Letra B. Con estas observaciones, ¿qué conclusión puedes llegar? Es decir, piensa, ¿qué ocurre con el pico de estas aves? Por ejemplo, el loro podría sacar larvas e insectos, o con el pico del pájaro carpintero podría recolectar frutas y semillas. ¿Qué crees tú que ocurriría? Y la letra C explica, ¿para qué sirven las adaptaciones? Yo lo dije al principio de esta cápsula, así que ahí está la respuesta. ¿Para qué sirve que los seres vivos nos adaptemos? Y para cerrar, no alcanzamos de hecho a hacer este cierre, pero yo lo hago aquí en la cápsula. ¿Qué aprendiste en esta clase? ¿Y qué te gustaría aprender o trabajar la próxima clase? Si quieres, después me lo puedes escribir por el chat, por el WhatsApp. ¿Qué te gustaría seguir aprendiendo relacionado con este tema de los animales y de los ecosistemas? Y para cerrar, te quiero decir que los seres vivos nos adaptamos para poder sobrevivir en el ambiente. Los seres humanos también nos adaptamos. Yo lo que le explicaba a los chiquillos, si nosotros en este momento fuéramos a la nieve, tenemos que abrigarnos mucho. ¿Por qué? Porque no podemos soportar tan bajas temperaturas sin estar abrigados, ¿ya?
Si estuviésemos en un lugar con mucho calor, también tenemos que protegernos del sol. Si estamos muy expuestos al sol, puede ser que nos dé, ¿cómo se llama? Insolación, puede que nos dé fiebre, por lo tanto también tenemos que ir cuidándonos, ¿ya? La diferencia con los animales, nosotros los humanos, es que tenemos muchos beneficios para poder protegernos. En cambio, los animales tienen que ellos, entre ellos mismos, ir viendo de qué manera se adaptan para poder sobrevivir. Ya, chiquillos, les mando un abrazo, cuídense, nos vemos y por favor conéctate a la próxima clase. Que estés bien, chao, chao.